Justamente sobre el mismo tema y sobre más temas, el congresista Guido Bellido, que ha sido presidente del Consejo de Ministros, es congresista y uno de los rostros más visibles de lo que fue lo que es este periodo político en el Congreso. Ha tenido la gentileza de venir al programa para contarnos cómo ve el tema de las AFPs y mucho más su visión del país, porque sospecho que va a ser candidato para la próxima elección. Congresista, gracias por estar en el programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los hermanos que en esta mañana están siguiendo tu programa. Le agradezco mucho. ¿Cómo ve el tema de las AFPs? ¿Por qué usted ha planteado, y si pueden poner por favor los tweets que han estado enviando desde ayer, donde dice que va a firmar por el 8º retiro junto con varios, ahí está, justamente, estamos presentes todos los autores de los proyectos de ley de retiro de las 4 ITs. Acabo de firmar una moción de priorización para el debate sobre el retiro de las 4 ITs en la Comisión de Economía. ¿Por qué piensa así? En primer lugar, yo tengo una iniciativa de retiro que hemos presentado todavía el año pasado. El presidente de la Comisión de Economía, Ilis López, el año pasado nunca lo quiso poner porque estaban en oposición. Este año, frente a las negativas del anterior presidente, al actual presidente, hemos exigido que se pueda priorizar el debate. No lo quisieron poner en agenda. Nosotros alcanzamos una propuesta de predictamen, y eso fue hace 2 semanas atrás, y tampoco la anterior semana no lo pusieron a consideración, porque había una actitud renuente de querer poner al debate, más allá si se aprueba o no se aprueba. Ahora creo el Ejecutivo ha evaluado y el Ejecutivo está a favor. Veo que todas las bancadas han girado, están a favor y este miércoles efectivamente se va a poner ya en debate y nos alegra. Pondremos nuestras posturas, cada quien los argumentos quienes estamos a favor y quienes están en contra, pero en el fondo queremos buscar y también escuchar a los aportantes, que los aportantes en este momento hay un sector que sí apuesta por un retiro y probablemente también hay otro sector, como es facultativo, no lo va a retirar. Entonces, es en ese escenario que nos encontramos, estimado Álvaro. Ahora, pero ¿cómo percibe usted entonces? Mañana es evidente que se va a ir a un 8º retiro, ahí no hay ninguna novedad, y de repente vendrán, como dice Castellanos, el economista que habló antes, el 9º y el 10º, pero ¿qué es lo que usted tiene como visión de país, de cómo tener un sistema de pensiones para que no podamos Sí, tener ancianos por las calles deambulando, viendo cómo viven? sí, el hecho que estos años que hemos tenido las AFPs que se han encargado de administrar estos fondos, no hemos evitado tener lo que acaba de decir usted. O sea, sí tenemos personas en situaciones vulnerables, en situación económica, pese a haber trabajado años. Y es más, solamente ir a esta reforma de pensiones sobre el cual nosotros hemos estado en oposición porque lo advertimos y lo dijimos, eh, el 1% de los consumos realmente es solamente la apariencia, porque en el fondo no se ha resuelto nada. Tienes que aportar más de 20 años para tener una pensión de 600 soles. 600 soles que hoy en día, digamos, el valor nominal ya no corresponde realmente a los fondos que podías tener hace años atrás. Menor a 20 años, tú vas a recibir 400 soles y menor a 10 años, 300 soles. Eso es lo que no se dice. Entonces, ¿cómo yo pongo, digamos, a estas empresas que administran estos fondos para que yo pueda perder mis fondos, no tenga altas ganancias, pero el otro sí? O sea, yo voy a poner mis fondos donde yo pueda tener rentabilidad de esos fondos. Y esa rentabilidad tiene que ser de competencia en el mercado. Pero si el Estado me obliga y me obliga que pueda poner a 2 o 3 y no tengo las opciones, terminamos en esta situación. Yo digo, me conviene en este momento hacer uso de esos fondos a que con la promesa de que en mi vejez me van a dar, que al final de cuentas me van a calcular a 110 años de que voy a vivir y en la práctica cuál es la esperanza de vida de los peruanos. Entonces, hay todos esos fondos. Es más, cuando esos fondos yo por alguna situación fallezca antes,
no van a recuperar el 100% de esos fondos mis descendientes o las personas Pues lo que usted nos que van a plantea ser. son críticas a lo que existe ahora. Por Mi supuesto. pregunta Entonces, es, ¿cómo tener un sistema claro, nuevo? vamos a tener un sistema nuevo en donde, sobre todas las cosas, si yo pongo mi dinero, debo tener rentabilidad de ese dinero. Y segundo, no puede aprovecharse de esa situación, o sea, de la esperanza que debo tener en el futuro, una empresa que administra y ellos van a tener millones de ganancias, mientras que yo, mis fondos, va a caminar pues en una rentabilidad irrisoria. Eso no es correcto. Entonces, por ahí es la crítica y las observaciones, y por ahí la gente también va a retirar. Pero si yo tengo alta ganancia, no retiro. Si no, nadie, por ejemplo, depositaría en los bancos los fondos, por ejemplo, a plazos fijos. ¿Por qué yo lo pongo mi dinero a plazo fijo? Porque de cierta manera me da rentabilidad. Entonces, en vez de nosotros de obligar a la gente, de coaccionar a la gente, hay que darle oportunidad, hay que darle posibilidades y hay que darle que su dinero va a tener alta rentabilidad y con una buena administración, y por una buena administración yo pago. Yo pago lo que sea necesario, pero siempre y cuando eso tenga alta rentabilidad. ¿Usted cree que el sistema debería obligar a la gente a un depósito para su futuro? ¿O debe ser una situación que cada quien decide como quiera? Si hay alta rentabilidad, no hay necesidad de obligar. Pero si hay una administración mediocre como lo que hemos tenido hasta el día de hoy, tienes que obligar, porque de voluntad la población no lo va a hacer. Claro. Pero si hay alta rentabilidad, por ejemplo, nadie te obliga a que tu dinero lo pongas en el banco. ¿Pero por qué lo pongo en el banco? Porque me da rentabilidad. Tengo la seguridad que voy a recibir estos recursos en vez de tener en casa. Entonces la gente opta por depositar a plazos fijos su dinero. Entonces, en realidad, este es un depósito a plazo fijo. Las administradoras de pensión, al ser obligatoria, incluso su rentabilidad debería ser superior cuando yo pongo de manera voluntaria en el banco. Porque esto te está, pues más allá de tus 60 años, estás garantizando, digamos, una posibilidad de transferir activo líquido. Entonces, eso es el problema que aquí en el país no se está entendiendo. Los empresarios obviamente van a decir, es más fácil, usamos la norma, obligamos y tenemos todos los fondos y nosotros podemos ganar 500 millones al año, ¿no es cierto? Este año, por ejemplo, superan los 260 millones las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones. Imagínense. ¿Y cuánto los aportantes más pierden? Mi pregunta entonces es, ¿qué tienen una visión o es un tema que van a ir preparando en su alternativa para lo que venga? Yo primero, dos cosas que va a pasar. Ahora, veo su crítica, pero no veo claro qué es lo que propone alternativamente. Se viene un octavo retiro, se va a derogar la norma que ha impulsado Fuerza Popular, porque le advertimos, y creo que ellos también se han dado cuenta que es un gravísimo error. Se retoma el anterior sistema y hay que empezar a sentarnos, pero con un objetivo. No el objetivo de obligar, sino con un objetivo de que el tener un fondo, parte de tu remuneración para tu vejez, tenga rentabilidad. Claro, pues si no es obligatorio, va a ser difícil que yo me anime a cada mes tener la disciplina. Pero si no va a haber rentabilidad dentro de las tasas que paga en el mercado, al menos equipárame con ellos. Usted lo que buscaría es asegurar rentabilidades más altas. Es que el día que tengamos eso, no vas a tener ni siquiera la necesidad de obligar. Porque yo voy a estar feliz que mis fondos no, digamos, pierdan, sino más bien ganen. Es más, voy a tener esa seguridad. Ojalá se pueda construir un sistema como ese. ¿Qué le parecen los cambios de opinión que ha habido en el gobierno entre el ministro, la presidenta, el ministro de Economía, la presidenta, los van y vienen? No, el tema de la política internacional ha dado ciertos giros y yo pienso que no han querido tener algún argumento o algún riesgo que probablemente el Servicio de Inteligencia ha evaluado en el país y les ha empujado a tomar... ¿Qué se refiere? ¿Que vaya a haber una presión social fuerte por el tema de las AFPs? De verdad, en una economía tan informal como la que tenemos, es como un tema paralelo, ¿no? Es una realidad, ahí está. Mira, más de 3/4 partes de la población no está en ninguna planilla ni nada. Yo como congresista le digo que muchas personas
a pesar de tener un trabajo estable, el dinero que reciben y la remuneración que reciben ya no es el mismo de hace 5 años atrás. Entonces, sí tienen mayores gastos, tienen más gastos que ingresos y justamente hay una déficit que quieren cubrir. Y ese déficit de necesidades, cuestiones básicas, salud, educación, deudas, alguna proyección pequeña, atenciones mínimas, lo quieren cubrir con ello. Y yo como congresista lo podría decir que hay una presión diario a mí. Cientos de personas me escriben, Guido, estoy a la espera. Guido, quiero atender a mi madre y estoy esperanzándome en ese fondo. Guido, quiero hacer un mantenimiento de tal y necesito. O sea, las personas no solo te dicen necesito mi AFP o quiero el retiro, sino quiero el retiro para tal cosa. Entonces, cada quien ya con ese dinero, créeme, estimado Álvaro, lo tiene planificado. Augusto, lo tiene planificado. Lo tiene planificado. O sea, lo que están viendo es ver cómo tener la plata ahorita porque tienen urgencias y Así es entendible. Porque hay una déficit. Y lo que venga con mi vejez, ya veremos. No. Hay una déficit y ellos quieren... es un peligro para la sociedad, ¿no? Pero quieren atender. Y quieren, esa déficit quieren atender. Y lo otro, la motivación principal es esto. O sea, ¿para qué yo te doy mi plata? Para que tú puedas administrar, si al final de cuentas esa plata con ciertos trucos, al final una parte nomás voy a obtener. Porque tal vez me muero a los 80 años y no he vivido hasta 110. Bueno, pues no una parte, ¿no? Claro, va a obtener siempre más de lo que ha puesto. Claro, pero tú me estás proyectando 110 años. Y nos preguntamos la verdad, oye, ¿cuánta gente pues vive a 110 años? O sea, en extremas me estás sacando y tú estás sacando cierta ventaja. No solo en lo que administras y pones en sectores productivos mi recurso, sino que también con ciertas proyecciones tú estás yendo a máximas y en eso estás sacando ventaja. Pero lo que está buscando usted, ya, en resumen, es un sistema que le pueda dar mejor rentabilidad a la gente. Alta rentabilidad. El día que le demos alta rentabilidad no va a haber necesidad ni obligar. El problema con es que a más alta rentabilidad es más riesgo, ¿no? Entonces, claro, la rentabilidad es... Pero para eso tengo tengo una empresa dedicada a esa administración. Ya, pero a más rentabilidad, más riesgo. Y hay que asumir que la gente quiera decir, bueno, vamos a audacia, es el riesgo y se me puede perder. En cambio, si tiene menos rentabilidad, eso es porque es mucho más seguro. Pero al menos equipárame digamos, con las tasas que yo, por ejemplo, si agarro mi plata y le pongo en un banco, entonces a esa posibilidad, equipárame. Además, me estás obligando. Entonces tienes la garantía que va a ser siempre así. Entonces, dame algo razonable. Ya, pero si no hay eso, no va a haber un sistema de pensiones. Es necesario. O sea, porque es como decir, decide tú y anda, ahorra al banco. Entonces, ¿para qué tienes un sistema de pensiones? O sea, lo que sí es real es nadie está de acuerdo cómo se están administrando. Hay descontento en el país entero. Exacto. Entonces, hay que darle una opción a la gente y la gente va a entender. Porque cuando uno actúa correctamente y razonablemente, va a haber más personas que van a seguir manteniendo sus fondos. Eso es la ventaja. Pero si no hacemos eso, va a haber pues decisiones de esta naturaleza. Y al final es facultativo, ¿no? Le pido movernos a evaluar cómo ha sido este lustro político, y usted ha sido uno de los protagonistas de este lustro, ha sido presidente del Consejo de Ministros, es uno de los congresistas del sector, digamos, de izquierda, más radical en el Congreso, y con un protagonismo importante respecto a la mayoría de sus compañeros. ¿Cómo evalúa lo que ha ocurrido en estos 5 años en el país? Bien, primero, bastante complicado, no solo en estos 5 años, esto viene desde 2016, ¿no es cierto? Complicado en el gobierno de PPK, hemos tenido prácticamente 3 presidentes de la República. En este nuevo periodo. Desde PPK hasta ahora hay como 8, creo. Claro, entonces, y en este periodo, bueno, formalmente podemos decir, o no formalmente, sino con un tiempo más prolongado, ¿no? Tenemos 4, ¿no es cierto? PPK, Sagasti, el de Acción Popular, y Merino y Vizcarra, 4. Y después viene el profesor Pedro Castillo y ahora la señora Dina Boluarte. Entonces, Sagasti por ahí al medio. Claro. Entonces, aquí el tema es parte de ese escenario de confrontación que viene. Y esta confrontación también está acentuado por mantener de ciertos intereses frente a un proceso de cambio. ¿Qué hubiera sido interesante
Si yo voy a un proceso electoral y en ese proceso electoral yo pierdo, debo darle posibilidad al que ha ganado que pueda mostrar mínimamente sus dotes de gobierno. Y entonces, esto no ha habido una actitud liquidacionista por parte de la señora Keiko Fujimori en la segunda vuelta, de primero desconocer el proceso ¿A cuál electoral. segunda vuelta se refiere? ¿A la de Después con Pedro de, Castillo? así es. Ya, pero al final creo que los reclamos de Keiko Fujimori no tenían fundamento de fraude, era Así es. una cosa en ese sentido. Pero ha Mi tenido, pregunta es a su papel pero no, 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 y a este lustro. pero ha tenido alta relevancia, porque no solo es Keiko Fujimori, sino es un conglomerado de bancadas que tienen una mayoría dentro del legislativo. Y lo que hoy estamos viviendo es las decisiones de esa mayoría en el legislativo. Ojo, porque quien tiene la mayoría del legislativo tiene el gobierno, porque el gobierno se mueve en función a las decisiones de esa mayoría. Esa mayoría le puede dar estabilidad o le puede dar inestabilidad. Porque si esa mayoría cada día te censura un ministro, te censura un presidente del Consejo de Ministros, ya, la pero situación no cambia. El Congreso ha sido muy condescendiente. No, con Dina Boluarte, pero no con Pedro Castillo. No, tampoco le hizo mucho daño, ¿no? No. Mira, mi pregunta estábamos a punto. Se lo quiero preguntar de frente. ¿Qué responsabilidad asume usted en que este periodo, esos 5 años, no han sido buenos 5 años para el país? Han sido años con muchos accidentes políticos y siento que usted mismo decía, si uno compara con ahora, con hace 5 años, la gente no se siente mejor. ¿Qué responsabilidad asume usted en este proceso que ha sido presidente del Consejo de Ministros, congresista importante, en esto que no salió bien? Mira, en el plano económico, en comparación a otros países, hemos tenido en positivo ciertamente la economía, no por alguna decisión, Lo ha llevado digamos, usted por eso. a la gira por Europa con No, por eso. inversionistas No, que me claro. parecen bien. Entonces, Reconoce que ha habido un crecimiento, no en la parte de Pedro Castillo. No un crecimiento esperado, pero al menos por encima del 2%. Y lo esperado es 4%, 3.5% para arriba, pero al menos hemos tenido un crecimiento por encima en comparación a otros países. Entonces, eso por el costo alto de los commodities ha permitido eso. Y que por el tipo de economía que tenemos ha permitido una solidez. Eso es importante, pero más allá de ello, lo que sí para nosotros es un poco complicado es que haber sido parte de una confrontación irreconciliable a nivel legislativo, ejecutivo, en el periodo de Pedro Castillo y ahora en esta situación los problemas que estamos viendo, ¿no? ¿Usted cree que el gobierno de Pedro Castillo fue mejor que el de Dina Boluarte? En materia de decisiones, consideramos que ha sido mejor porque hay que ver post 7 de diciembre, de 2022. hemos tenido pues una baja en el crecimiento y la situación del país. El crecimiento económico que usted señala ha ocurrido después, ha venido después del 2022. No, desde 2023, todo lo que es 2023, hemos tenido una déficit, o sea, bien complicado. Pero ahora el 2022, 2024 se creció y el 2025 también se va a crecer. 2024 se está recuperando sobre todo por, digamos, por la alza del precio de los minerales en el mundo y eso le pone un poco más sólido a nuestra economía, pero aún así tenemos problemas muy serios. ¿Qué salió mal en el gobierno de Pedro Castillo? Mira, más que de qué salió mal, lo que sí podría decir es que no ha habido una caballerosidad en la política de reconocer a alguien que ha ganado. Si frente a una competencia sana, al ganador, una vez que ha ganado, demolemos. Se está estacionando en un momento en el tiempo el cual. Pero ha tenido consecuencias pero funestas. Luego ya se instaló el gobierno y empezó. Y usted era el premier. Mi pregunta es: ¿qué pudo haber salido mejor en el periodo en el cual usted fue presidente del Consejo de Ministros? Mira, primero, si hubieran permitido que se pueda renegociar el gas de camisea, nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de que todos los peruanos accedan, por ejemplo, al GLP a 15 soles por persona, porque se hubiera buscado la fórmula más conveniente para los peruanos, ya que nosotros somos dueños de ese recurso. Entonces, y eso hubiera sido sumamente importante.
Y eso es lo que nosotros hemos buscado, Pero no pero fue posible, lamentablemente no se ha podido no fue un concretizar. gobierno demasiado desordenado, sin un presidente que no ordenaba objetivos, y el gobierno iba, y comenzaron a ver los casos de corrupción en Petroperú, Zarratea, el gobierno se vinculaba con sectores de la economía ilegal, hasta el Movadef entraba a Palacio de Gobierno como Pedro por su casa. No fue un desmadre lo que ocurrió en el gobierno de Pedro Castillo, Mm, y usted mm, era premier en ese tiempo. Mira, si nosotros buscamos, digamos, observar todo, va a haber N observaciones. Sin embargo, creo que cualquier actitud que se haya tenido en el tiempo desde el gobierno siempre ha sido con una buena intención y siempre de actuar correctamente. O sea, no hay nada absolutamente desde nuestra tribuna, podemos decir, un acto que no sea correcto. Ahora, sí ha habido cuestiones que están, digamos, en investigación del Ministerio Público, pero estos también, ¿cuánto de ellos realmente han sido objetivos, ¿El no? 7 ¿Cuánto de de diciembre fue un golpe de Estado? ya se ha configurado, O intento de golpe de Estado, claro, perdón. no, el Ministerio Público, al querer configurar con, digamos, con una rebelión, no lo ha podido sustentar. Lo que ha habido concretamente, desde mi punto de vista, es un mensaje a la nación, ¿no? Es una lectura que ha dado, pero los elementos para un golpe de Estado no se configuran al no tener la fuerza principal que era el ejército y la policía articulado en un plan de golpe, porque de ser así hubiera funcionado. Entonces, como no se corrobora eso, no existe propiamente un golpe de Estado. ¿Sigue creyendo que Castillo estaba drogado ese día, como dijo en su momento, para tratar de justificar lo que dijo? Eh, Eso sí, estimado, nunca lo he dicho. Lo que sí he indicado, y ahí está en la Pudo red, ser inducido a leer el mensaje, no recuerda nada, exacto. él me lo ha dicho con esas palabras. Yo no me recuerdo que he dado lectura a ese mensaje. Eso fue lo que le No, dijo, lo fue que lo que pasa, transmitió que le había no, dicho Castillo. no, yo puse en mi cuenta de Twitter indicando de que se le aplique una prueba toxicológica, ¿no es cierto? Y se puedan visualizar las cámaras para saber los previos que ha podido pasar. No porque yo veo una persona que da un, digamos, un mensaje a la Que nación era una copia de Alberto y no, Fujimori en 92, claro, salvo que no había hablado con el ejército. claro, y estaba temblando, ¿no es cierto? Y ojo, que Fujimori no ha sido sancionado ni un día por ese golpe de Estado. Entonces, eso también Pero hay que fue a la tomar cárcel por otra por cosa otras también, ¿no? cosas, ¿no? Por otras cosas, pero por ese hecho, absolutamente. ¿No cree que Ya, los golpes deberían ser condenados, sea quien sea, Fujimori o Pedro Castillo o quien sea? pero en realidad, ¿O usted no, cree que en ese claro, momento se justificaba no. eso? Lo concreto es que Pedro Castillo no iba a un golpe, porque si hubiera ido a un golpe, hubiera concertado con el comando conjunto, con la policía y hubiera materializado. Entonces, no ha ido a un golpe. Pero no era que era muy ingenuo o muy tonto, no sé, de creer que porque daba el discurso la Fuerza Armada se iba a plegar. Porque lo que dijo lo vimos todos No, los pero peruanos. lo que sí creo, Disolver el Congreso, no, cerrar todo. no, Él iba a ir no, y quería un golpe, pero no, claro, todo lo organizaba tan mal en su gobierno que ni el golpe le salió bien. no, lo que sí creo, lo que ha dicho es, yo doy el mensaje, que ellos piensen que este es un golpe, que se vengan todo hacia mi persona y que en ese proceso se descubran la cara y que se demuestren a la gente cuál es su actuar. Y creo que ahí sí le funcionó porque, mira, el debido proceso no han cumplido. O sea, es más, en el Congreso ha habido decisiones apresuradas sin cumplir ciertos procedimientos que nosotros lo hemos observado, ¿Usted votó pero por la vacancia el 7 de diciembre? no, yo he estado en camino, yo voté en abstención porque no pude escuchar ni siquiera las razones ni cómo se habían dado, ni siquiera pude escuchar el mensaje a la nación que había dado el presidente en ese entonces, Pedro Castillo. Entonces, por esa decisión, yo y la congresista Lucinda, los dos votamos en abstención. ¿Va a ser candidato en el año 2026? Bueno, al momento yo estoy afiliado a un partido político que está en proceso de inscripción y tendrá su tiempo para poder inscribirse. Que se llama Pueblo Consciente. Pueblo Consciente, pero que Sí, no va a llegar para la elección del no va a llegar, 2026. no va a llegar. Entonces, ¿por quién quiere postular y por qué partido lo haría? Hay ciertas manifestaciones, algunos partidos políticos, que son tres partidos políticos que verbalmente me lo han indicado,
que les gustaría participar con mi persona. ¿Qué son Hay cuáles? una carta que nos ha llegado, también una invitación pública que lo hemos puesto de conocimiento a la población por parte de Podemos, el cual lo hemos trasladado a las personas que se articulan con nosotros para que puedan evaluar y seguramente en estas semanas nos van a alcanzar una opinión. Pero mientras tanto, nosotros hemos alcanzado puntos mínimos sobre el cual nos gustaría discutir, en este caso con Podemos, si es que hay, digamos, la ¿Cuáles son estos positiva. puntos mínimos para entender cuál es su agenda y su visión del país que usted quisiera construir con su participación y su postulación nueva? Sí, nosotros creemos que es sumamente importante discutir las acciones que se va a tomar respecto a la inseguridad ciudadana en el país. Creemos que es sumamente importante debatir y discutir la modernización del Estado, sumamente importante la lucha contra la corrupción y creemos que es importante darle un soporte real y presupuestos reales al sector de agricultura, entre otros temas que hemos planteado. Y sobre todo, nosotros creemos sí es correcto discutir un pase a una nueva constitución que puede ser superior a la que tenemos en este ¿Por qué momento. cree que la Constitución, y especialmente el capítulo económico, que es el que le han puesto el ojo, requiere ser cambiado? ¿Qué es lo que le molesta en particular de esta Constitución en la parte económica? Mira, lo que sí hemos visto en este momento, bajo esta constitución, en realidad, ¿cuál es el avance real de nuestro país? O sea, ¿qué hemos resuelto así de fondo para que nosotros podamos sentirnos orgullosos? A ver, capacidad industrial, nuestro país ha avanzado casi nada. Todo lo hemos dejado en manos del privado y el privado no ha invertido en investigación, el privado no ha arriesgado sus capitales. Creemos que el Estado puede entrar con mayor fuerza e impulsar hacia la industrialización del país. Creemos que es importante que el Estado deba participar bajo ciertas circunstancias en, ¿no es cierto?, sectores de producción, por ejemplo. La reducción de la pobreza de 60% a 20% antes de la pandemia y que ahora está en 26, 27, ¿no le parece un logro importante de este esquema económico que se siguió en esos 30, Pero, 35 años? claro, esos son cifras, pero más allá hay que subir nada más aquí a los cerros, no muy lejos, y vamos a ver, depende, ¿no? Si yo te digo, este, tienes televisor, tienes una radio, tienes una refrigeradora, y a partir de ello digo que ya no es pobre porque tiene un televisor, no es tanto No, lo así. mide Hay por ingresos monetarios. Es cierto Claro, que una no, parte no, importante muy vulnerable, que algo pasa y pasa a ser pobre de nuevo. hay una precariedad muy alta. Tenemos, digamos, jóvenes en edad de trabajar, están como parados y es un porcentaje ¿Pero no cree que altísimo. hoy en día, con respecto a hace 35 años, la situación económica del país y de la gente es otra? ¿Que ha Pero mejorado? sobre todo porque tenemos gas de camisea, porque tenemos el cobre, el oro, que Pero todo eso tenemos requiere inversión. hierro. ¿Qué Entonces, papel? nuestra economía está sobre la base de la exportación de materia prima. Pero en el campo de la industrialización, de dar valor agregado, estimado Álvaro, ¿cuánto hemos avanzado? Para construir un edificio tenemos que pedir la mano a los chinos y los chinos, muchos de ellos ni siquiera están cumpliendo. O sea, sí, o sea, cuando nosotros ¿Y deberíamos para qué quiere cambiar la exportar, Constitución para promover esa inversión? yo pienso que es sumamente importante la participación mucho más activa, en este caso, como promotor, ¿no es cierto?, Del Estado. del Estado. El Estado es importante. Yo pienso que las universidades, por ejemplo, deberían estar dentro del mercado y participar como empresa. ¿Con Hoy, Petroperú qué costaría? mira, lo Porque primero, empezando, me no, dice que una pregunta del no, Estado y uno ve Petroperú y es lo, un barril sin claro, fondo que se lleva dinero no, no, no. de todos los Lo peruanos. primero con Perú hay que reestructurar absolutamente todas y hay que tener las personas que necesariamente deben tener y su remuneración debe estar a la capacidad que producen. O sea, si acá yo tengo digamos, un emprendimiento, si tú vas a tener remuneraciones y gastos superior a tus ingresos, a lo que produces, eso tarde o temprano es un fracaso. Entonces, tú tienes que tener en el mercado con la misma lógica y con mayor eficiencia, ya seas Estado o ya seas privado.
Las reglas son únicas, pero aquí no se quiere respetar Y en las esa reglas. línea, incluir capital privado en Petroperú, ¿le parece una idea que choca con su visión o le parecería algo que puede ayudar? En la medida que ese capital privado le pueda servir de soporte y que pueda generar a la inversión que tiene el Estado mayor rentabilidad, perfecto. Si como Estado yo pongo 100 soles y capital del externo viene y de lo que yo he tenido una rentabilidad de 20 soles voy a tener 30 soles, para mí, macanoro. Para mí, macanoro. Pero aquí el problema es que el capital privado viene y el capital privado es el único que gana, pero el Estado tiene que estar dándole prácticamente subvención y tiene que estar dando soporte. Y esa forma no es correcto. Es más, al Estado se le da lo que ya no puede el privado, lo que no es rentable. Entonces, esa forma de actuar de manera subsidiaria no me parece correcto. O sea, me lo tiras todo a mí, todo el perro muerto, y la carne te lo llevas tú. O sea, no tiene sentido, estimado. ¿Cómo ve su Perdón. participación? ¿Va a postularía a través del partido Podemos del señor Luna Galvez? Estamos en evaluación, vamos a ver porque si realmente es oportuno este escenario para postular o no, y hemos mandado en consulta, vamos a recibir, presumo en una semana, los resultados y a partir de eso tomaremos una decisión, pero por delante de una participación, ya sea con, primero de existir una participación en cualquier partido político que podamos conjugar, va el programa que nosotros vamos a plantear. ¿Por qué es importante el programa? Por ejemplo, nosotros creemos que es sumamente importante para las personas que no tienen vivienda, hay que construir viviendas sociales y eso va a reactivar la economía interna de nuestro país. Mm. No, es Para sumamente entender lo importante. que harían, ¿Machu Picchu le duele lo que está pasando? ¿Hay el riesgo que lo dejen de que sea una de las 7 maravillas del mundo moderno, ¿no? De los lugares para visitar hoy en día? Y todo lo que está pasando es un desmadre total que afecta a los cusqueños, que afecta al Perú y al turismo. Sí, el tema concreto de Machu Picchu es Maravillas modernas, la quiero decir. competencia por tener el control, ¿no es cierto?, de los buses que trasladan de Yacta, de Aguascalientes hacia Machu Picchu. El control de ese recurso. Y obviamente aquí hay una empresa que ha estado muchos años, que es Concetur, lo están retirando y está entrando una nueva empresa. Lamentablemente a esa nueva empresa que ha ganado la licitación, no lo están dejando. Entonces, en el fondo, ¿quién tiene control de ese recurso? Y eso es muerte cruzada. O sea, en ese fondo de pelear los dos, ¿quién pierde? Pierde el país y pierde todos los peruanos. Entonces, yo considero que eso no es el camino. Perfecto, Concetur ya estuvo tiempo, reglas de juego claras, en la siguiente competirá y participará y retomará que gire a otros rubros porque ya ha tenido el tiempo suficiente para estar. Eso es lo que dice la población. Ahora, después de eso, poner a cola otros temas, y a mí no me parece correcto. El tema de la venta de los boletos es simple. Estaban vendiendo para el mismo día, ¿no es cierto? No tenían la posibilidad de comprar para mañana, para pasado, había un problema. Eso ya han corregido. Entonces tú vas, digamos, el día de hoy, presencialmente compras y lo puedes comprar para mañana, para pasado, si es que el día de hoy se agota. Entonces, esa posibilidad ha resuelto parte del problema que se tenía. Finalmente, ¿asumen alguna responsabilidad en haber puesto a un presidente que, como usted lo definió, como un sindicalista básico, como Pedro Castillo? ¿Fue una frustración para usted? Usted fue presidente del Consejo de Ministros, estuvo muy Sí, cerca de él en ese momento. nada, nada, cuando uno se atreve a un escenario, digamos, nuevo, porque para nosotros, para la población, era un escenario el gobierno nacional nuevo, quienes venimos, estamos más cerca a los gobiernos regionales y locales. Es un escenario nuevo, siempre va a haber algunas dificultades y consideramos que debería existir una profundización de ese camino. Significa que en una segunda de asumir una responsabilidad tiene que mejorarse en todas las aristas que se pueden hacer. Y yo creo que la población también entiende, y más bien creo que ha sido una oportunidad de que no necesariamente hay que entrar en manejo de dinero y otros mecanismos al cual nos han acostumbrado en la política, sino cuando la población toma una decisión,
podría optar por un camino distinto. Lo que sí es que hay que mejorar siempre esa opción y hay que dar la mejor alternativa a la población. Y la población también se da cuenta. Por eso hoy en día Pedro Castillo está pues en un porcentaje relativamente alto que cualquiera de los candidatos que en este momento están compitiendo para el 2026. Entonces, eso nos muestra que la población misma ha entendido y le está haciendo entender a quienes administran el poder, no sean tan egoístas. A pesar de que, A pesar de a todo, ver, eso, pero no, a pesar a de que pesar de toda la haya sido acusación, un golpista no, a y pesar de haya todo, querido destruir la claro, democracia más de lo que ya estaba debilitada. pero porque, por ejemplo, ese tema no cala mucho. O sea, ha dado un mensaje, ¿no es cierto? Un mensaje que es tan igual que lo pasó con Alberto Fujimori. A Alberto Fujimori le han dejado gobernar 10 años. A Alberto Fujimori le han premiado. A Alberto Fujimori no le han juzgado. Entonces, ¿por qué tener una balanza distinta para medir al uno y al otro? Porque el otro, Querían condenarse a los dos. no, hubieran Porque empezado es con... inaceptable No, tener no, un golpista no. como jefe de Estado. Hubieran empezado condenando a Alberto Fujimori. Hoy aquellos que cuestionan a Pedro Castillo tendrían mayor sustento y tendrían antecedentes. Pero como no lo han hecho, ni cara deberían tener para cuestionar, porque todos bailaron junto a Alberto Fujimori. Todos gritaron chino, chino junto a Alberto Fujimori, pero no tuvieron esa valentía. Y hoy, digamos, un mensaje que no alcanza para un golpe de Estado, ni siquiera patentativa, porque patentativa es cuando tiene todos los elementos fácticos y no se materializa, se convierte en tentativa. Pero en esto no alcanza ni tentativa. Es como si una persona intenta matar a otra persona con una pistola de juguete. Entonces es un delito ¿Pero imposible. no cree que un presidente que sale y da un mensaje a la nación y habla de disolver el Congreso y de cerrar el Poder Judicial y todo lo que dijo, no califica como alguien que no merece ser presidente del Perú? Sea Fujimori o sea Pedro Pero, Castillo, claro, pero, ¿usted cree que eso depende del pero color político de la claro, persona que da el discurso? pero en el campo penal, ahí tienen sus limitaciones, ¿no es cierto? Nosotros podemos cuestionar y podemos discutir y la justicia puede discutir estos hechos, pero estos hechos configuran, por ejemplo, para una prisión preventiva como la que está hoy, realmente. No, pero el día no está. No, Allá. claro. Sí. Entonces, por ejemplo, esa cuestión, mira, desde mi punto de vista, en este momento debería estar enfrentando este proceso porque no hay ningún daño al bien jurídico, por tanto, desde su domicilio debería estar enfrentando un proceso de investigación. Ya suficiente que haya perdido un proceso electoral que ha ganado. Ya suficiente le han despojado del gobierno. Entonces, yo creo que es un ensañamiento con el profesor Pedro Castillo y no debería ser así, ¿no? Congresista, le agradezco mucho que haya estado en el programa para darnos su punto de vista. Pues no comparto varios de ellos, pero siempre hay el derecho de que usted pueda exponerlos. Le agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación, yo le agradezco y las veces que sean necesarios y ustedes nos puedan invitar, siempre vamos a estar atentos, porque creo que como representantes elegidos es nuestra responsabilidad de responder a cualquier medio de comunicación, porque ustedes son la correa de transmisión de la información y de los hechos que pasan hacia los oyentes. Muchas Le gracias agradezco mucho. y muchas bendiciones.